tardes, Emilio. Buenas tardes. Don Emilio Abad Ripoll, que otra vez se nos va a dirigir al público para pronunciar una conferencia que queremos grabar también en este objetivo de tener todas las conferencias de la tertulia grabadas y en un canal de YouTube. Que es una gran idea, sí. Esta conferencia hoy va a versar sobre Santa Cruz de Tenerife, capital única de las islas. Sí. Es una cosa que ha pasado casi desapercibida. El bicentenario de la designación de Santa Cruz como capital única de la provincia de Canarias. Era la primera vez que se dividía España administrativamente en provincias y era la primera vez que se nombraba una capital de provincia. Y Santa Cruz fue la agraciada, en aquel caso en 1822. ¿Nos vas a contar qué pasó después? ¿Por qué no sigue siendo Santa Cruz capital de las islas? Eso ya sabéis, ya llegó la dictadura de Primo de Rivera en el reinado de Alfonso XIII y entonces pues se dividió el archipiélago en dos provincias y luego con el Estatuto de Autonomía pues también se comparte la capitalidad con Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo creo que esta iniciativa es fantástica, ¿no, Emilio? No, a mí me parece una cosa muy grande porque podemos acudir en cualquier momento, no solo... Bueno, el público en general, pero también nosotros para acordarnos, oye, ¿qué dijo fulanito aquel día? ¿Qué dijo tal? Sí. Y es una idea magnífica, hombre, una idea extraordinaria. Pues seguiremos con ella. Bueno, gracias, Emilio. Bueno, pues hasta ya empezamos la conferencia. Permiso, señor presidente. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad, mis generales, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos contertulios, señoras y señores, continuamos esta noche con la tercera y última conferencia de este ciclo sobre el bicentenario de la designación de Santa Cruz de Tenerife como capital de Canarias, unas charlas organizadas por la tertulia Amigos del 25 de julio y este Real Casino, a quien ya a punto de concluir este ciclo agradezco la oportunidad que nos ha brindado a la tertulia para abundar en un hecho histórico decisivo para la ciudad. En esta última sesión, nuestro contertulio, don Emilio Abad Ripoll, les hablará de aquel acontecimiento bajo el epígrafe Santa Cruz de Tenerife, capital única de Canarias, 1822-1927. Emilio Abad Ripoll es suficientemente conocido para la mayoría de ustedes. No obstante, permítanme hacerles un breve recordatorio. Nació en Melilla e ingresó en la Academia General Militar en 1958, recibió el despacho de teniente de artillería en 1962 y se retiró en febrero del 2005 con el empleo de general de brigada. Es diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y norteamericano. También tiene el título de oficial táctico de misiles Hawk por ambos ejércitos y el curso avanzado de artillería antiaérea estadounidense. Obtuvo además en nuestras Fuerzas Armadas los títulos de especialista en sistemas de dirección de tiro y de detección y localización de objetivos, cooperación aeroterrestre, estadística e interpretación fotográfica. Sus destinos más importantes han sido, como coronel, los de jefe del Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de España en Ankara, en Turquía. En el empleo de general de brigada fue inspector de artillería en Madrid, jefe de Estado Mayor para Logística y Administración en el cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU y comandante supremo de las Fuerzas Residuales de la ONU en la antigua Yugoslavia, en Zagreb, Croacia. Y a su regreso de las tierras balcánicas, jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, hasta su pase a la reserva. En esta situación ocupó durante más de 3 años el cargo de director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Forma parte de la Asociación Española de Militares Escritores, de la Asociación Española de Historia Militar, de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias, de la Asociación Hidalgos de Nivaria, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y de nuestra tertulia Amigos del 25 de julio. Ha pronunciado numerosas conferencias, escrito varios libros sobre Viera y Clavijo, la defensa de Tenerife en la Segunda Guerra Mundial o los 25 primeros años de la tertulia. Ha publicado trabajos suyos en otras 10 obras de autorías conjuntas y ha traducido del inglés 11 libros. Está casado, tiene 10 hijos y de momento 10 netos, algunos aquí presentes. 6 hijos, perdón. 6, perdón. Me he liado con los hijos y los nietos. Bien, pero como digo, algunos están aquí presentes. Bueno, pues hasta aquí su currículum abreviado, pero a los aprendices de tertuliano, como el que les habla, y a los que le conocen,
no se nos escapan otras de sus muchas cualidades, como su calidad humana, su sabiduría o su liderazgo. Emilio Bar Ripoll es uno de los sólidos referentes de la cultura histórica tinerfeña y santacrucera, por no abundar en su influencia y en sus muchas e importantes intervenciones fuera de Tenerife y de Canarias. Su trabajo por recuperar nuestra historia ha sido ingente y continuo en el tiempo. Está detrás de cada uno de los hitos de la gesta que salpican el litoral santacrucero, de muchas placas y bustos de infraestructuras históricas salvadas de la piqueta o rehabilitadas, y de un larguísimo etcétera que algún día habrá que inventariar. Además, ha sabido contarnos esa historia isleña con un mensaje entrañable, claro y empático que cala con facilidad, como podrán comprobar a continuación. Así que, sin más, les dejo con Emilio Bar Ripoll. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, señor presidente del Real Casino, señor alcalde, mis generales, Fernando y Fernando, mi comandante, presidente de la tertulia, querido José Manuel, cronista oficial de la ciudad, señoras, señores y queridos contertulios amigos del 25 de julio. Vamos a empezar una charla que tenemos que haberme quedado tranquilo hace 3 semanas, y todos recordamos que cuando nos enseñaron a multiplicar hubo algún hermano de la Salle o algún profesor que se empeñó mucho en que aprendiéramos la propiedad conmutativa, aquello de que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, eso es una verdad incontrovertida en matemáticas, en aritmética, pero en la realidad no es así. Por ejemplo, en cosas lúdicas, si vamos a una corrida de toros, el torero que lidia el primero y el cuarto toro es el más joven, el menos experto. Los toros siguientes se dejan para los maestros, para los demás más categorías. Si vamos a una velada de boxeo, no sé si está por aquí don Antonio, no lo veo hoy, bueno, Salgado, que era gran comentarista de boxeo, pues que me corrija, pero los primeros combates siempre son los de los púgiles de menor categoría, los aficionados con la camisetita, 5 asaltos de 2 minutos, mientras que los últimos combates son los de los pesos pesados, 12 asaltos de 13 minutos, etcétera. Pues así programó la tertulia este ciclo. Yo daba el primer día, les contaba lo que les tenía que haber contado, lo que les voy a contar hoy. La designación de Santa Cruz como capital de Canarias debía haber sido el telonero, y luego ya venían en días sucesivos los verdaderos pesos pesados, los verdaderos maestros, que eran Sebastián Matías y Carlos Pallés, que tanto monta tanto el orden, que son los que más conocen, son investigadores, vamos, incansables de la historia de Santa Cruz. Pero yo me encuentro, pues eso, en la tesitura de lidiar el tercer toro, un novillero Nobel. Pero también no quiero ser demasiado humilde, y quiero decir que ellos me llevan de ventaja que nacieron aquí. Y que, claro, cuando yo empecé a enterarme de la historia de Santa Cruz, yo ya tenía 40 años, y ellos desde chiquitito empezaron a contarle la historia de Santa Cruz. Esa es la ventaja que me llevan aquí, a mí. Yo llegué aquí con mi mujer y con mis hijos, nuestros hijos, va a hacer 42 años. Vinimos para estar 2 añitos nada más, un par de añitos en Canarias, conocemos Canarias, y luego ya volvemos a Andalucía, que era la zona en que habíamos estado más veces, y llevamos 2 añitos más 40. Los hijos se han enraizado aquí, todos menos una, nosotros también, y somos como esos árboles grandes que hay ahí, no se llaman umbúes, en la plaza de San Francisco, que del tronco y de las ramas nacen las raíces para afincarnos a esta bendita tierra. Pero vamos a lo de hoy. Cuando yo empecé a conocer algo de la historia de Santa Cruz, 40 años después que Carlos y que Sebastián, desde el principio hubo cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, había una avenida que se llama el 25 de julio, y yo en mi vida había oído hablar, y me gustaba la historia de aquel 25 de julio, de aquel affair entre Nelson y entre el general Gutiérrez. Luego me enteré de que había otra avenida que se llamaba 3 de Mayo, y me enteré, en palabras de Luis Cola, que era porque un sagrado leño que nos dio nombre se había plantado en las costas de Añazo en 1494, y que aquel leño, aquella cruz, estaba en la iglesia de la Concepción. Luego, un amigo de muchos de los que están aquí, que en paz descanse, Juan Arencibia, me contrató para dar una charla en la semana la hora del soldado de Radio Nacional de España, y me dijo que hablara de Benavides. Yo me lo quedé mirando y, ¿Benavides? ¿Y ese quién es? Y dije, hombre, si tiene una calle que va desde la Rambla hasta el Barranco. Y dije, mira, yo había pensado que sería un
un defensa central del Tete o algo así, porque Benavides resultó ser un ilustre teniente general, matancero por más señas, que le salvó la vida a Felipe V, y a lo mejor la historia de España sería distinta si no hubiera ocurrido ese hecho, que estuvo 32 años en América, pero bueno, pero ahí pone Benavides solo, y bueno. Y luego ya lo que sí ya me colmó, me llegó a dar, me hizo conocer que no tenía ni idea de la historia de Santa Cruz, fue cuando un día vi Puerta Canseco. Dije, hombre, aquí yo haciendo gala de mi etimología de las palabras, dije tenía que haber una puerta, que tenía entrada una ciudadela, alrededor de la puerta había un perro enteco, flacucho, y pues ya, luego me enteré que era del más ilustre pedagogo de Santa Cruz de la segunda mitad del XIX. Pero bueno, cuando empecé a conocer algo de Santa Cruz, creía yo que conocía algo de Santa Cruz, nos fuimos al mundo, como ha dicho Luis hace unos momentos, y presumimos de vivir en Santa Cruz, de vivir en Tenerife, de vivir en Canarias y de vivir en España, por ahí por el mundo. Pero volví de jefe de Estado Mayor y un día el capitán general, entonces tenía otro nombre distinto del de ahora, era jefe del mando y zona militar de Canarias, don Vicente Ripoll, me dijo, hombre, vente conmigo esta tarde, que vamos a ir a Almeida, que hay una reunión de unos tipos ahí raros que están intentando hacer algo para el bicentenario de la gesta. Y fui a Almeida, encontré a unos señores, entonces todavía no teníamos señoras en la tertulia, por desgracia, entonces eran solo hombres, y me encontré con unos señores que se hacían llamar tertulia, amigos del 25 de julio, que me enseñaron lo poco o lo mucho que yo sé de Santa Cruz, porque de todos ellos he aprendido, desde los que estaban antes a los que han venido después. No quiero personificar en ninguno, pero siempre se me va el santo al cielo, y nunca mejor dicho, al acordarme de Luis Cola. En definitiva, que con ese grupo yo he aprendido a ser un chicharrero más, o un tinerfeño más. Con ellos he pisado virtualmente, con las fotografías de Pepe Delgado, con los vídeos de Carlos Payés, virtualmente, pero materialmente he pisado con ellos las calles, las plazas de nuestra isla, y me he ido empapando de lo poco que sé, lo he aprendido de ellos, y ellos son los que tienen la culpa de que esta tarde yo esté sentado aquí, luego se lo dicen a ellos y no a mí, lo de las piedras que tienen luego. Pero cuando conocí algo de la historia de Santa Cruz, me llamó poderosamente la atención un hecho. Les voy a pedir que hagan un ligero esfuerzo de imaginación y luego les voy a hacer una preguntita. Piensen en hace 25 años. Piensen en 1997, precisamente el año que celebrábamos el bicentenario de la gesta. Y piensen si estaban estudiando, si estaban casados, si tenían hijos, si tenían nietos, como en mi caso. Y dice uno de pronto la pregunta, ¿a qué parece increíble que hayan pasado 25 años? Ahora mismo de otro hecho hablábamos que parecía increíble que hubieran pasado 50 años, de otro hecho hace un momento. Pues parece increíble que hayan pasado 25 años. Había que acordarse de Carlos Gardel, el cantador de tango, que decía que 20 años no es nada, 25 años tampoco es nada, y sobre todo en una vida es algo, pero en la historia, en el devenir de la historia, 25 años es un soplo. Pues en un soplo similar, en una hora similar, entre 1797 y 1822, este humilde lugar y puerto de Santa Cruz de Tenerife pasa a convertirse en ese nada, a convertirse en la capital de la provincia de Canarias. Es una cosa que hay que... ¿Cómo pudo ser eso? Da que pensar. Yo tengo en casa un libro, se llama La España Imperial, está escrito por un británico buen hispanista, fue premio Príncipe de Asturias el año 96, John H. Eliot. No digo la H la palabra porque suena muy raro y lo voy a pronunciar más además. John Eliot queda mejor. Este hombre, en ese libro, cuando estudia el reinado de los reyes católicos y el reinado de su nieto Carlos I, encuentra que, son palabras suyas, de pronto España se ha convertido en la primera potencia del mundo. Y él se hace unas preguntas que también podemos trasladar al tema que nos ocupa esta noche. ¿Cómo pudo ocurrir todo eso y en tan corto espacio de tiempo? ¿Qué es lo que dinamiza de repente a una sociedad, despierta sus energías y la lanza a la vida? Son grandes preguntas que necesitan grandes respuestas y las tienen que dar pues, grandes pensadores. Yo las he encontrado en don José Ortega y Gasset, en su España invertebrada, en don Julián María, su discípulo, en su España inteligible. Y la respuesta es
porque en España existió en aquellos momentos un proyecto sugestivo de vida en común. Un proyecto sugestivo de vida en común. Lo voy a repetir varias veces. Es indudable que en aquellos cruciales momentos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la sociedad santacrucera tuvieron que existir unos grandes hombres. Eso es indudable. Es innegable que el pueblo necesita dirigentes honrados, capaces, dignos, que sepan encauzar, que llevar la nave, como se dice siempre, el timón de la nave, sea municipal, provincial o nacional, hasta alcanzar la meta que sueña la gente. Pero debe soñarlo la gente, debe ser un proyecto común. Los ciudadanos, como dice Ortega, y esto hay que metérselo bien en la cabeza, tienen que darse cuenta de que no conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos. Uno no entra en una sociedad o en un club pues para ponerse un pin o para aumentar su currículum. Entra para ayudar a conseguir los fines que esa sociedad o que ese club tiene. Los chicharreros de finales del 18 comprendieron, sin haberlo leído, porque Ortega no lo había escrito desde luego, que la convivencia, el estar juntos, es una realidad activa y dinámica. Hay que hacer cosas. No es una coexistencia, dice Ortega, pasiva y estática como un montón de piedras al lado del camino. Y así debió ser. Indudablemente el pistoletazo de salida se dio el 25 de julio de 1797. Cuando 4 días después se reúnan las fuerzas vivas y el pueblo en la iglesia del Pilar, se palpa leyendo las crónicas de aquel tiempo que algo ha cambiado, que en el seno de la sociedad santacrucera hay un impulso nuevo, late algo, un sentimiento que se ha despertado con el ruido de los cañonazos y el olor de la pólvora y que estaba soterrado o dormido. Los chicharreros piensan que ya ha llegado el momento de sentirse adultos. Está muy bien lo de los 3 días de luminaria, seguramente mucha gente estaría llorando a sus muertos, se tuvieron que trasegar bastantes litros de vino tinto, eso es indudable. Pero los chicharreros, siguiendo el consejo del hombre que los había llevado a la victoria en el combate, del general Gutiérrez, piden al rey el privilegio de villazgo y le piden al rey tener un escudo de armas. Y el lugar, puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife se convierte de pronto, como decía Eliot, casi de la noche a la mañana, en la muy noble, leal e invicta villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Hubo un hombre decisivo que fue Gutiérrez, pero rodeado de hombres que la apoyaron y apoyado por la masa popular. Y observen un detalle que es importante para lo que hablamos esta noche. La isla fue consciente en aquellos momentos, como lo había sido cuando Blake y como lo había sido cuando Jenny, que la llave de la libertad de la isla era Santa Cruz. Y empezando por la aportación humana a la defensa con los 5 regimientos de milicia de Abona, Güímar, La Laguna, La Orotava y Garachico, el impresionante despliegue logístico del Cabildo, las mujeres que no salían nunca en ninguna obra, trabajando, las aguadoras, las que apoyaron a sus maridos y se quedaron aquí en la plaza, todos apoyaron la defensa de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque sabían que salvándose Santa Cruz, se salvaban ellos también. Santa Cruz era la llave de la libertad de la isla. Pero no solo de la isla, porque nuestro cabildo y nuestro general recibieron muchas felicitaciones y agradecimientos de las demás islas del archipiélago. He hablado hace un momento de que parecía que había un movimiento soterrado, un sentimiento soterrado o dormido en la conciencia colectiva de los santacruceros de 1797. Pero es que la semilla, es porque la semilla se había sembrado hacía bastante tiempo. Hace muy poca fecha, mi compañero de armas, Jesús Castillo, el coronel Castillo, nos habló del 433 aniversario de la creación de la Capitanía General de Canarias. De todo es sabido que cuando el capitán general de Canarias, el primero, los manda Felipe II a defender las islas por ser de la importancia que son, le fija la residencia en Gran Canaria. Pero después concede a los capitanes generales la facultad de poder cambiar de isla y en 1650 otro capitán general, Alonso Dávila,
decide trasladarse a Tenerife, a La Laguna. Y poco después, otro capitán general, el marqués de Valhermoso, don Lorenzo Fernández de Villavicencio, en 1723, apunten esta fecha porque va a salir varias veces, 1723, decide trasladar la sede a Santa Cruz. Don Antonio Romeo de Armas nos dice que fue por el atractivo del comercio. La misma teoría siguió el otro día aquí Jesús Castillo, que acabo de citar en su conferencia, pero yo quiero romper también una lanza en favor de lo militar, el de buscar los puestos de mayor riesgo y fatiga que decían las ordenanzas de Carlos III y que han seguido las demás. Villavicencio baja porque aquí también está el puesto de mayor riesgo y fatiga, no solo porque la economía y el comercio vaya mejor. Pero, en fin, Romeo dijo la importancia del comercio, yo digo lo otro, pero sea cual fuese la causa del traslado, lo cierto es que desde 1723 aquí está el capitán general. Y en la persona del capitán general se reúnen los poderes militar, político, hacendístico y judicial. Entonces, eso va a ser un factor importantísimo para que los santacruceros de aquel tiempo piensen que donde está el que manda en el archipiélago está la capital del archipiélago, sin que exista todavía este concepto de capitalidad. De facto, están reconociendo que aquí está el mando del archipiélago. Este sentimiento o esta vocación de capitalidad tuvo la vía de escape con la alegría de la victoria de 1797 y a partir de entonces, el siglo XIX, lo de Santa Cruz va a ser imparable. El 7 de diciembre de 1803 se constituye el primer ayuntamiento de la villa, se reúne la primera corporación municipal que preside el primer alcalde, don José María de Villa. No voy a ser yo, sino el gran historiador don José Desiré Dubourg, que nos escribe esto, que no pudieron haber salido de la urna nombres más populares ni de reputación más íntegra. Empezaron a funcionar estos buenos patriotas con el celo que a todos caracterizaba, marcando a los que le siguieron la senda que debían ensanchar de continuo en pro de la cosa pública. Y quizás debe atribuírseles a ellos la honra de haber sabido preparar los altos destinos a que estaba llamada una población llena de movimiento y de vida. Santa Cruz puede alabarse de haber tenido por largos años hombres eminentemente patriotas que supieron realzarla entre las poblaciones del archipiélago hasta conseguir ponerla al frente de la provincia. Y yo añado hombres como don José Guezala, que en 1811, cuando hemos tenido una plaga enorme, una mortandad enorme, y cuando la langosta amenaza invadir por segunda vez en 2 veranos Canarias, cuando la gente se está muriendo por las calles, cuando la cosecha es horrible, este hombre de su bolsillo fleta un barco en Sevilla y trae 2.000 fanegas de trigo. Y hay otro santacrucero, don Enrique Casalón, que como el flete es caro, pone 5.000 reales de su bolsillo para que el trigo llegue lo más barato posible a las casas de los tinerfeños. Y no me digan que eso no es vivir juntos un proyecto de futuro, de querer hacer algo juntos. Yo a partir de estos momentos van a empezar las disensiones y yo no he venido aquí a hablar mal de ninguna otra ciudad del archipiélago. Unas disensiones van a empezar en la creación en 1808 de la Junta Suprema de Canarias. Van a seguir con el nombramiento de los partidos electorales que veremos luego, con el de la designación de la capitalidad, con el obispado, con la universidad, con el enganche del cable submarino, con todo lo que ustedes contar. Yo he venido aquí, no he venido a hablar de ese pozo pestilente que lleva la etiqueta de pleito insular. Yo he venido aquí, por eso quedamos en la tertulia, para hablar de la unidad de un pueblo, de una villa, de una ciudad, de una capital y de la fe que tenemos que tener en el futuro de Santa Cruz. Van a empezar las disensiones. Cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, con la misma velocidad de las balas, se propagan por toda España las ideas liberales. Se habla de elecciones, de voluntades populares, de encauzar esas voluntades, de representaciones, y nacen unos nuevos órganos. Las jefaturas políticas, nace el jefe político, hoy le llamaríamos gobernador civil, y nacen las diputaciones provinciales, a cuyo frente está el jefe político.
Es un hecho importantísimo porque se separa por primera vez el poder civil del poder militar. Ya el capitán general o el general de donde estuviera no va a ser el jefe político. Ahora hay un jefe político aparte al mando o al frente de una diputación provincial, de un gobierno aparte. Pues tanto el nombramiento del jefe político como el nombramiento de la sede de la jefatura política y el nombramiento de la sede de la Diputación Provincial van a dar lugar a fricciones aquí. Las Palmas y La Laguna optan por ser la sede de la Diputación Provincial. Y en el Congreso Gaditano parece que va ganando terreno la opción de Las Palmas, pero aparece un diputado por Galicia, que tiene una calle aquí mismo al lado, un cura gomero, abad de Valdeorra, que se llama Ruiz de Padrón, de apellido Ruiz de Padrón, que apoyado por otros dos políticos tinerfeños, Llaneras y Key, y codenses, pues le dice a la regencia, que era lo que había quedado cuando el rey estaba fuera de España, que bueno, sí, que sea Las Palmas la sede de la Diputación Provincial, pero que no lo decidan tan rápidamente, que lo consulten con las demás islas, a ver qué opinan las demás islas. Todo el que tiene mando sabe que si quiere resolver una cosa, que no nombre una comisión porque se tardará muchísimo más, que nombre a alguien a trabajar. Bueno, pues entonces la regencia acepta eso y se va a dilatar lo de la sede de la Diputación Provincial. Y aquí hay entonces un capitán general, Laburia, que dice, vamos a ver, el jefe político todavía no ha venido, no se ha presentado. El jefe político sigo siendo yo. Yo resido en Santa Cruz. Pues la Junta Preparatoria de la Diputación Provincial la vamos a poner en Santa Cruz. Se lo comunica al Congreso y el Congreso a las Cortes, y las Cortes dicen, pues me parece muy bien, a las Cortes les daba igual, y entonces se sitúa aquí la sede provincial. Esta Junta Preparatoria empieza a preparar, como su propio nombre indica, empieza a preparar otra cosa muy importante, que es la división en partidos electorales. Los partidos electorales eran unas circunscripciones electorales que iban a ser la sede donde se elegirían los futuros diputados a Cortes. Entonces preparan eso, se constituye la Diputación Provincial, llega el jefe político, que se llamaba Soberón, llega aquí, dice, bueno, pues si esto está funcionando aquí, yo me quedo aquí. Antes de empezar otra vez a pedir dónde vamos a montar, cuando esto está funcionando aquí, me quedo aquí. Claro, en Las Palmas no se tuvieron que sentir muy felices, ni tampoco en La Laguna, hay que reconocerlo, pero la cosa funciona aquí. Y entonces empieza otro jaleo. Se dice, va a haber en todo el archipiélago 13 circunscripciones electorales, 4 en Tenerife, 3 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 1 en las demás islas. Inmediatamente Gran Canaria dice que no. Si Tenerife tiene 4, nosotros queremos 4. O si nosotros tenemos 3, que Tenerife tenga 3. Pero que tengan 4 y 3, no. Eso, elevan la propuesta a la Diputación Provincial, la Diputación Provincial no les hace ni caso y que siguen las 4 aquí. ¿Qué cuatro localidades de la isla se nombran para ser cabecera, partido electoral, como se llamaba? Nombran Santa Cruz, La Laguna, La Orotava e Icoz. Y esta propuesta de la Diputación Provincial es importante porque va a tener que ir años después Murcia a solucionarlo. Esta propuesta llega a las Cortes de Cádiz, que las aprueban. Y de pronto, un señor, Lugo y Molina, que era diputado por Canarias, envía a la regencia, no a las Cortes, a la regencia, al organismo El Hermano del Rey y algunos más que se habían quedado como si fuera un gobierno títere o algo así, envía a la regencia la propuesta de que Santa Cruz no sea partido electoral, que lo sea Granadilla y que Santa Cruz siga dependiendo para este tema de La Laguna. La cosa queda parada porque viene Fernando VII del exilio. Viene Fernando VII del exilio, todo lo que se ha hablado de circunscripciones electorales, de tal, todo se anula totalmente. Tira por abajo todo, incluso el ayuntamiento, los señores que se habían sentado en 1812 se levantan y le dejan los asientos a los señores que ya estaban en 1808. Pero todos conocemos que tras el sexenio absolutista, en 1820, ante la presión de los liberales, Fernando VII pronuncia aquel falaz, marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, y entonces admite todo lo que se había hecho en el periodo que él estaba fuera. Y entonces sale un decreto, como el gobierno, la regencia, había recibido el cambio de Santa Cruz por Granadilla, el decreto que sale,
que no es real, como muy bien señalaba el otro día Carlos en todos estos decretos. El decreto que sale a la luz es Granadilla, La Laguna, La Orotava e Icó. Y entonces es cuando va a aparecer la figura de don José Murphy y Meade. No es que aparezca ahora mismo como caído del cielo en un paracaídas, ya llevaba tiempo, lo sale en esta charla que les estoy dando. Apenas se reconoce la noticia en Santa Cruz que ha salido ese decreto, se reúne el ayuntamiento, el pueblo monta en cólera, porque Santa Cruz había ganado, fíjese, un escalón más. Del lugar había pasado a tener ayuntamiento propio y villa, y ahora de las 4 localidades más importantes de la isla estaba colocada entre las 4, pero de pronto la han vuelto a rebajar. Entonces el ayuntamiento piensa recurrir el decreto y le dice al jefe político que no se aplique aquí lo de las circunscripciones electorales hasta que no decidan las Cortes. José Murphy, que aparece en este momento en la historia, ya habló de él el otro día Carlos, muy rápidamente para refrescar o para alguno que no estuviera, había nacido un 25 de febrero, curiosamente el mismo día que yo, no es por nada, pero el mismo día que yo. Lo digo por los regalos que tengan en cuenta cuando llegue. Había nacido el 25 de febrero de 1774 aquí, en Santa Cruz. Era hijo de un irlandés y de una canaria, y había tenido ya algunos cargos. Cuando la Junta Suprema de Canarias se reúne en la guerra de independencia, él es diputado de la Junta Suprema de Canarias y es enviado a la península a negociaciones con la Junta de Sevilla y con la Junta Central y tal. Bueno, en aquel momento es síndico personero, una palabra que siempre dije, que era síndico personero. Pues algo así como el diputado del común o como el defensor del pueblo, pero a nivel municipal. No, el diputado del común a nivel regional, pero esto a nivel municipal. Bueno, pues entonces el ayuntamiento, como digo, quiere recurrir el decreto y quiere enviar a alguien a Madrid y va a mandar a este hombre. Pero el ayuntamiento no tiene, no sé hoy alcalde, pero entonces no tenía ni una perra gorda, era paupérrimo, y decide abrir una cuestación, no, ¿cómo se llama? Una suscripción pública, efectivamente, algo así, entre el pueblo, y el pueblo participa, y los comerciantes y los pescadores participan y ponen dinero. Y hay un pescador que tiene un barco y que lo pone a disposición de Murphy para que se mueva por todo el archipiélago si le hace falta. Y hay un escribiente, un pendolista, que se ofrece de escribano a redactar todo lo que haya que escribir para mandar a Madrid. Murphy prepara lo del proyecto subjetivo común, lo ven, todo el mundo trabajando con la misma idea. Murphy prepara la documentación en un día, la representación se llamaba, el ayuntamiento la aprueba sin modificar ni una coma y lo envía a Madrid. Llega a Madrid a mediados de julio de 1821 y llega a las Cortes. Pero las Cortes están cerradas, es verano y los diputados están de vacaciones. No le echemos las culpas a los de ahora porque ya las extraordinarias de 1820 también se iban de vacaciones los diputados en aquella época. Murphy se la arregla, no sé cómo, para hacer llegar al rey, no sé si incluso vio al rey, me parece que sí, pero no estoy seguro, hacer llegar al rey y al gobierno la representación, el papel que se queja Santa Cruz. ¿Y qué aduce Santa Cruz para rechazar el decreto? Pues que la Diputación Provincial había mandado los nombres a las Cortes y que la única modificación había sido de un señor que había puenteado y había mandado al gobierno. Al gobierno le parece, repito, al gobierno le daría igual que fuera Pepe que Juan, el gobierno le parece muy bien que si ya lo había mandado la Diputación Provincial a las Cortes, se respete lo que dijo la Diputación Provincial. Y Santa Cruz vuelve a ser cabeza de partido electoral. Entonces Murphy le manda una carta, un estilo militar escueto, en el que le dice al alcalde: felicito a vuestra ilustrísima y me felicito a mí mismo por la consecución de un objetivo que es preludio de las mejores consecuencias para esa muy noble, leal e invicta villa. ¿Queda claro? Murphy ha recogido el sentimiento popular y esto que ha conseguido es solo el preludio, dice él. Hay un párrafo que a mí me llamó la atención una vez, y varias veces lo he leído, de la España invertebrada de Ortega y Gasset. Un capítulo se llama ¿No hay hombres o no hay masa? Siempre que hablamos de la masa lo hacemos en un sentido un poco peyorativo. Pero lo que dice Ortega es que un hombre no es nunca eficaz por sus cualidades individuales, ni un alcalde ni un presidente de gobierno.
sino por la energía social que la masa pone en él, el empuje que recibe de la masa, esa dinámica social. Y dice que los talentos personales del personaje son solo el pretexto para que se condense en él la dinámica social. Yo creo que en Murphy en esos momentos se condensa esa dinámica social, esa energía social del pueblo de Santa Cruz, esa vocación de capitalidad que está sintiendo Santa Cruz. Pero las cosas no iban a ser fáciles ni mucho menos. Yo le recomiendo, si alguien no lo sabe, que lea un libro de don Marco Guimerá Peraza que se llama Murphy, vida, obra, exilio y muerte, y si no también los apuntes para la historia de Santa Cruz de Tenerife de don José de Siré Dugur, que cuentan todos los entresijos, porque piensen en la situación de Murphy. Murphy no es diputado, Murphy no es más que un enviado del Ayuntamiento de Santa Cruz que quiere hacer una exposición en las Cortes. Eso es todo lo que es Murphy, nada más que eso. La Corte, la comisión, está influenciada por los votos de dos diputados canarios, que son los señores Echeverría y Cabeza, son gomeros los dos, y uno se inclina por La Laguna, Echeverría por La Laguna y Cabeza por Las Palmas. Y eso es lo que tienen las Cortes en mano, y Murphy sigue dando la lata que quiere hacer una exposición. Se reanudan las sesiones parlamentarias el 28 de septiembre. Buen permiso tuvieron los señores también. Y tan solo 48 horas más tarde, Murphy, yo no sé qué palillos tocaría ni cómo se le ingeniaría, hace en el Parlamento español la que don Marco Guimerá considera su más famosa e importante exposición, la relativa a la justicia de que la capitalidad de Canarias resida en Santa Cruz de Tenerife. El señor Guimerá, en ese libro que he citado, la resume, entresaca párrafos, y el señor Desiré la cuenta entera, transcribe entera el documento. Yo lo voy a resumir por razones de tiempo y porque no vamos a estar todo el tiempo leyendo todo. Y empieza Murphy diciendo, ante las Cortes, que desde hace un siglo cabal, estamos en 1821, y recuerden que en 1723 al marqués de Valhermoso, el capitán general, había bajado de La Laguna aquí. Dice, hace un siglo cabal que fijó aquí su residencia aquella autoridad cuya presencia simboliza la capitalidad del pueblo en el que mora. Recuerda además que emanada del régimen constitucional ya, se han establecido aquí la jefatura política y la diputación provincial. Y se han establecido, dice textualmente, como una cosa natural, sencilla y corriente. Además, añade, muchas generaciones han visto con naturalidad este orden de cosas y que siempre han sido, son y no pueden menos de ser capitales aquellos pueblos donde existen las autoridades que residen en Santa Cruz, y las enumera el jefe superior político, la Diputación Provincial, el capitán general, el intendente, el juzgado de alzada, la Junta Superior de Sanidad y la Administración de Correos. Y haciendo contrabatería, como decimos los artilleros, dice, mientras tanto Las Palmas solo tiene la audiencia territorial con la cabeza en Tenerife, el capitán general de Tenerife, y una catedral. Y de La Laguna dice, tiene una catedral que solo tiene 2 años. Y Consorna añade que ni las audiencias ni las catedrales están siempre en las capitales de provincia. Y por si fuera poco, ya remarca lo que es la ciudad en sí, Santa Cruz, y dice, Santa Cruz es el principal puerto marítimo, el pueblo de mayor importancia comercial. La villa está centrada en la provincia, habrá en el mapa y efectivamente. Sus relaciones con todas las islas son constantes y estrechas. Es una bella población, la única de Canarias que puede ofrecer verdaderas comodidades a forasteros y extranjeros y la de mayor vecindario, aunque admite que a lo mejor Las Palmas tiene más habitantes. Pero bueno, 5 días después de la intervención de Murphy ante el Pleno de las Cortes, es decir, el 5 de octubre, la comisión encargada, se va a reunir la comisión encargada de discutir el tema y se reúne con diputados de otras regiones de España para que todo el mundo dé su opinión. Y quiero destacar que en el proyecto de decreto que lleva la comisión, el presidente de la comisión, en mano, el nombre que figura como capital de Canarias, que va a ser capital de Canarias, es La Laguna. Hay numerosas intervenciones y solo resaltar que el segundo día, el 6 de octubre, el presidente de la comisión y la comisión reconsideran la decisión de La Laguna y le dicen a todos los que están presentes que tengan el papelito de Murphy en la mano, que ese va a ser la base de la discusión, es el documento de Murphy.
La consecuencia directa es que cuando empieza el debate a fondo, con muchas, muy acaloradas, discusiones, ya la comisión no aprueba la designación de La Laguna. Decía don Marco Guimerá que se había ganado el primer round, el primer asalto del combate. El día 18 se vuelve a reunir la comisión con los diputados. Hay una veintena otra vez de intervenciones. Y ahora parece que es Las Palmas la que está asomando la cabeza. Pero los jueces más importantes de la comisión, influye poderosamente eso de que quién hay en Santa Cruz de Tenerife, qué autoridades hay en Santa Cruz de Tenerife, cuáles hay en Las Palmas y cuáles hay en La Laguna. El tercer asalto, el 19, es más anodino. Ya el diputado, señor Cabeza, el que abogaba por Las Palmas, parece que tiene menos ganas, parece que va a tirar la toalla, si seguimos hablando en términos boxísticos, que tiene ganas de tirar la toalla. El cuarto día, el 19, se inicia con la presentación por parte de la comisión del dictamen cuasi definitivo en el que Santa Cruz va a ser capital de la provincia de Canarias. Se levanta el diputado por Canarias, el señor Echeverría, y dice que no hay derecho, que los únicos que pueden hablar allí son los que están elegidos por el pueblo, como él y Cabeza, y no a un comisionado que no representa a nadie que ha mandado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Hay más discusiones y finalmente, a favor y en contra, se levanta un diputado por Maracaibo, don José Eugenio Gallegos, que hace una conferencia preciosa de alabanza a Canarias y de alabanza a Santa Cruz de Tenerife, y es la gota que colma el vaso. Y al final la comisión termina con el lenguaje oficial, declarando el punto suficientemente discutido, se aprobó el dictamen de la comisión. Con fecha 22 de octubre de aquel 1821, Murphy informa al alcalde en otra carta, también concisa y concreta, del éxito obtenido. Pueden leerla en el libro del señor Guimerá, pueden leerla en el libro del señor Dugur y pueden leerla en este opúsculo que ha hecho nuestro contertulio Carlos Payé, que ha redactado y que editó el Ayuntamiento precisamente con motivo del Bicentenario. Ahí está la carta completa. Como no lo verán bien, le voy a poner el párrafo más importante. Creo que lo ven bien, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo que dice. Y el 27 de enero de hoy, hace 200 años, 2 meses y 8 días, tenían que haber sido 200 años justos, entre pandemias, ciclones, pues 200 años, 2 meses y 8 días, aparece promulgado el decreto 59, en romano L1X, una ley de corte, no es un real decreto, titulado División Provisional del Territorio Español en 52 provincias, en el que se aprobaba la organización y se podía leer en el artículo 2, Canarias, entre paréntesis, islas, su capital, Santa Cruz de Tenerife. Para León y Castillo, el ilustre político gran canario que llegó a ser ministro en varias ocasiones, esto supone que Santa Cruz alcanzaba un rango que ningún otro pueblo de las islas había tenido, y esto hay que destacarlo. Nadie lo había tenido porque ese concepto de capitalidad de Canarias no existía. Por tanto, Santa Cruz no le arrebató nada a nadie, porque no había nada que arrebatar. Fue la primera capital sin quitarle los derechos a ni uno ni a otro. El tema de la división provincial era nuevo, era inédito, que no se había considerado nunca, y Santa Cruz es la primera capital. Y para poner la guinda al pastel, hay otra disposición de igual rango en la misma Gaceta de Madrid, la 60, que divide el territorio nacional en 31 circunscripciones, la de aquí es la número 13, y con jurisdicción su comandante general sobre todo el archipiélago. ¿Y qué pasó con Murphy? Que lo hemos dejado un poco aparte ahora. Ya les habló de su triste final Carlos Payé hace pocos días. Por mi parte, repito, para quien no estuviera o para recordárselo, Murphy firmó, siendo diputado a Corte, un documento en el que se dudaba de la salud mental de Fernando VII. Tuvo que desterrarse para evitar males mayores, muy mayores, según nos contó el otro día Carlos, pues 70 y tantos diputados fueron ajusticiados por esa duda sobre la salud mental del monarca. Se fue a México, murió en la pobreza allí, su viuda no recibió ningún dinero, y hace ya más de 20 años la tertulia nos fijamos el objetivo de traernos los restos de Murphy a casa. Empezó a trabajar mucha gente en eso. Yo recuerdo el profesor don Manuel Hernández González, de la Universidad de La Laguna,
y nuestros contertulios Daniel García Pulido y Juan Tod Meliá empezaron a moverse en el asunto. Contactaron con un investigador mexicano, don Walter Arias Estrada, que empezó a moverse por allí y encontró, pues lo que dijo Carlos el otro día, que los restos de Murphy se habían enterrado en un pequeño cementerio, un cementerio para pobres de Ciudad de México, y que en una reorganización del cementerio hubo que sacar restos y como los de Murphy no los reclamó nadie, se echaron a una fosa común y ahí se quedaron. Santa Cruz le honró y se honró el año 2003 levantándole esta magnífica estatua de don Roberto Barrera en la Plaza de San Francisco. Hay gente que no la entiende. Ahí va Murphy, no está triunfante, está triste, cabizbajo, va caminando al exilio, se va yendo de su tierra. Es un gran monumento que se completó con una placa que reza así: procurador síndico de este ayuntamiento, obtuvo para su pueblo natal, la entonces Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, el título de capital de la provincia de Canarias. A su pie, todos los 27 de enero, el alcalde de la ciudad y el presidente o presidenta, como ha ocurrido en alguna ocasión de la tertulia, colocan una corona de laurel en un acto que pasa desapercibido para la ciudadanía y que apenas merece la presencia de algún reportero gráfico alguna vez. Y fue el padre de Santa Cruz, como se le ha calificado también a Murphy. Bueno, hemos visto muy de pasada, porque el tiempo es corto, aunque la historia sea apasionante, la trayectoria de una población costera que, olvidándose de que fue creada como villa, bajó o descendió a ser lugar, puerto y plaza fuerte. Luego recuperó el Villargo. Más tarde fue cabeza del distrito electoral. Después fue capital única de la provincia de Canarias. Aún le faltaba ser ciudad, lo que llegaría en 1869 como una muestra más de esa búsqueda del plus ultra, del más allá, de los santacruceros del siglo XIX. Exactamente más o menos desde que a Nelson se le ocurrió la malhadada idea, sobre todo para él, de asomarse a la rada. Y luego también fue benéfica por su unión, por su solidaridad ante la desgracia. Y luego, ya lo saben, hace un rato me lo preguntaba Jesús al principio, cuando me estaba grabando ahí, Jesús Villanueva, ocurrieron muchas cosas. Pleitos a montón, división en dos provincias en 1927, en el reinado de don Alfonso XIII y en el periodo de la dictadura del general Primo de Rivera. Y con el Estatuto de Autonomía compartimos la capitalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias con Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy tenemos que tener cuidado. El mismo británico Eliot, el que cité al principio y en el mismo libro, y al hablar de la decadencia española, se hace una importante y terrible pregunta. ¿Cómo pudo esa misma sociedad perder su ímpetu y su dinamismo creador, y a veces en un periodo de tiempo tan corto como el que se necesitó para adquirirlo? La respuesta hay que volverla a encontrar en Ortega y en María, porque perdió la ilusión en un sugestivo proyecto de vida en común. Señor alcalde, señora concejala, ustedes tienen hoy la responsabilidad del gobierno de esta ciudad. Hagan lo que puedan para que nunca perdamos, ni ustedes, los gobernantes, ni nosotros, los gobernados, el orgullo por lo que fuimos, ni la ilusión por lo que podemos ser. Hace algunos años, cuando se celebró los 140 de concesión del título de ciudad, nos distinguió el Ayuntamiento a la tertulia en un acto aquí mismo en la Plaza de Candelaria. Y entonces era yo presidente de la tertulia y leí unas palabras de agradecimiento que suscribo hoy totalmente y que me voy a permitir leerle. Dije entonces, y digo ahora, que la tertulia es consciente de que si se anula la vigencia de la cultura y de la historia, que deben estar en la base de un verdadero proyecto político, la supervivencia de la sociedad que debe regirse por ese proyecto corre un gravísimo peligro y solo un milagro podría salvarla. ¿Cómo va a ser posible que esa sociedad, ese pueblo, esa ciudad o esa nación se puedan mantener vivos si los que tienen la obligación de preservar su legado, es decir, su herencia histórica y cultural, no se sienten identificados con él y, por lo tanto, ni lo recuerdan, ni lo enseñan a las nuevas generaciones, ni lo impulsan hacia el futuro? ¿O es que alguien puede ser tan ingenuo como para pensar que el amor y la lealtad hacia la patria, chica o grande, la admiración y el agradecimiento por lo recibido
y el esfuerzo y el orgullo de contribuir a una obra común se pueden mantener por sí mismos sin que haya alguien que cuide, que engrandezca y que transmita esos valores? Repito, señor alcalde y señora concejala, señor cronista oficial de la ciudad, que también tiene que ver en esto, les ruego que me permitan lo que, con la excusa de la edad y del viejo el consejo, pues que les diga con el corazón que creo que ese es firmemente su trabajo, su sagrado trabajo. Una dura labor que se apoya en dos pilares fundamentales del proyecto político, la historia y la cultura. Hoy se está encargando la historia de España. Empezaremos en 1812, habrá que comérselo de Nelson. Un sublime esfuerzo tienen ustedes que hacer que conduzca a que Santa Cruz tenga y se involucre en un proyecto de futuro, pero que en ese proyecto el pasado, representado también por la conservación del patrimonio, juega un papel fundamental. Y tenga la seguridad, señor alcalde, y esto hablo por boca de mi presidente ahora mismo, que en ese empeño siempre podrán contar con el apoyo y con el asesoramiento de la tertulia. En ese empeño siempre estaremos con usted. Y ojalá dentro de otros 25 años, que como decíamos al principio no es nada, cuando se celebre el 225 aniversario de la designación de Santa Cruz de Tenerife como capital única de Canarias, alguien desde esta misma mesa y en este mismo salón pueda proclamar con orgullo que gracias al esfuerzo de sus ayuntamientos y de sus ciudadanos, a la realización de un proyecto común sugestivo, Santa Cruz, sí, de iure, sigue siendo cocapital de Canarias, pero de facto sea un modelo de convivencia y de desarrollo para muchas ciudades del mundo por su liderazgo en la conservación de su patrimonio, la difusión de su historia y el fomento de la cultura. Mi gran deseo es que eso se cumpla y que, igual que una vez alguien definió Madrid como el rompeolas de las Españas, nosotros, ustedes los gobernantes y nosotros los gobernados, podamos conseguir que Santa Cruz de Santiago de Tenerife sea la playa en la que confluye, que remanse lo mejor de todo lo mucho y bueno que produce el alma de los canarios. Muchas gracias.